Muy buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Porque yo no escucho acá. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañando a todo este equipo que amorosamente está apoyándome en un sueño. Les voy a platicar un poquito y cómo nació este libro, que es un libro pequeño, pero que encierra la síntesis de todo lo que he vivido y todo lo que he experimentado durante toda mi vida. Les voy a platicar un poquito. Cuando yo era niña, platicaba con mi ángel de la guarda, igual que lo hacen todos y cada uno de ustedes cuando son pequeños. Y después, con el paso del tiempo, cuando entré a la primaria, a la secundaria, que comenzamos a ver un sistema educativo que es más racional, me di cuenta que la mayoría de las personas, la mayoría de los compañeros, iban dejando de platicar, iban dejando de jugar con ese amiguito imaginario. Y durante todo ese tiempo me acostumbré a platicar a solas con él. Mi ángel me enseñó algo maravilloso. Me dijo, ¿conoces a Dios? ¿Conoces lo que es el amor? Y esa pregunta me gustaría hacérselas hoy a cada uno de ustedes. ¿Qué es el amor para cada uno de ustedes? ¿Qué es el amor en su vida? ¿De qué manera lo manifiestan? ¿De qué manera lo reflejan? ¿Hacia ustedes mismos? ¿Hacia los demás? ¿Qué es el amor? Me gustaría que tomaran 5 segundos nada más, para que reflexionaran. ¿Qué es el amor en mi vida? ¿Y saben qué? Me ha llevado toda una vida descubrirlo. Me ha llevado toda una vida explorar. Esa pregunta tan sencilla abrió en mí una verdadera revolución en la forma de sentir, en la forma de ver la vida, en la forma de investigar. En este anhelo por encontrar respuestas, en este anhelo por descubrir cómo funcionan las cosas, porque también era muy inquieta, creí que las respuestas las encontraría en la ciencia y estudié licenciado en matemáticas. ¿Y qué creen? No encontré respuestas. Y después dije, bueno, con física teórica, seguramente alguna maestría, un equipo de rusos muy brillantes, ahí tengo que encontrar respuestas. Y tampoco encontré respuestas. ¿Y saben qué? Yo quería encontrar respuestas fuera de mí. Siempre estuve buscando las respuestas fuera de mí. Creí que en la ciencia y en la tecnología lo iba a encontrar. Indagué un poquito en la filosofía y me sentía vacía. ¿Y saben qué? Mi ángel, con el que yo platicaba desde que era niña y que seguí teniendo todos esos diálogos hasta mi edad adulta, algún día me dijo, cuando era el momento de pasar al siguiente nivel en mi educación espiritual, en mi despertar. Él me dejó que investigara, que hiciera todo lo que quisiera con la mente racional, que usara todas las disertaciones lógicas que yo podía tener. Y después me dijo, lo más importante en la vida es amar a Dios. Y yo no le entendía el significado de esas palabras. Yo creía que lo amaba. Y me dijo, para amar a Dios necesitas conocerlo. ¿Puedes amar algo que no conoces? Y desde ese momento ha sido la aventura más maravillosa de mi vida. Ha sido descubrir a Dios en cada una de las personas que conozco. Me ha enseñado a encontrar el amor en el corazón de las personas. Y también he visto cómo las personas estamos en una vida tan agitada que nos hemos olvidado de ir a nuestros corazones. Nos hemos olvidado de nuestra verdadera identidad
y nuestra identidad es sagrada. Todos, absolutamente los que estamos aquí y todos los 7 billones de personas que nos encontramos viviendo en este instante en el planeta, somos luz y somos amor. Y la mayoría de nosotros a lo mejor lo hemos escuchado y sabemos, pero no lo entendemos, no lo comprendemos en nuestro corazón. No podemos entender el significado de lo que significa ser luz y ser amor. Y este libro se llama 2020, El amor es la gran revelación. Y ese título me lo dieron hace un año. He estado escribiendo toda mi experiencia y mis vivencias durante los últimos 20, 25 años de mi vida, desde que comencé a tener hijos. Mi hija mayor tiene 25 años. Y desde ese momento fue una experiencia maravillosa de aprendizaje, de entender lo que significa la maternidad espiritual, de entender lo que significa ser un humano de verdad, de tomar el control de nuestra vida y vivirla con elegancia, la elegancia de saber que estamos conectados con Dios, que estamos conectados con la naturaleza de una manera única, majestuosa, sagrada. Y en el 2020 supe que iba a haber un gran cambio en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque el amor ahora se está revelando a sí mismo. A partir del 2020 es el protagonista principal de nuestra historia, como personas, como familia, como humanidad.